Muchas bendiciones. Que la gloria de Dios se manifieste poderosamente en cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus mentes, que sus sentidos espirituales estén abiertos, atentos a recibir la palabra de Dios y a guardarla para ponerla por obra, porque ese es el deseo del corazón. Dios no quiere que escuchemos la palabra y la miremos como que, ay, sí, estuvo buena o estuvo mala. No se trata de eso, sino que se trata de analizarla y de saber qué me corresponde a mí, qué me dice Dios, qué debo hacer, qué debo cambiar, qué debo quitar o qué debo poner. Ese es el plan del Dios cuando nos entrega la palabra. Amén. Proverbios 21, versículos del 30 al 31. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Lastimosamente, muchísima gente que conoce la palabra de Dios cree que Dios se equivoca. Y cree que Dios se equivoca es porque no hace las cosas como Él las tiene establecidas. Si Dios dice que lo haga de una manera, la persona lo hace, pero no lo hace de la manera que Dios tiene establecido. Y recordemos que Él dice que nosotros debemos cuidar de hacer todo conforme a la palabra que Él tiene escrita. Pero la persona siempre busca hacer las cosas a su manera. Y no es lo mismo hacer una sopa que una buena sopa. No es lo mismo hacer hablemos de un alimento, una preparación conforme a la fórmula, a hacerla a la manera de cada uno de nosotros. Entonces Dios tiene establecidas normas para absolutamente todas las cosas, hasta cómo pensar. Filipenses 4:8 es un texto que impactó mi vida cuando encontré que allí decía que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, y que si hay virtud alguna, que pensemos en eso. Entonces Dios tiene establecidas unas reglas que si nosotros no las aplicamos en nuestra vida, esas reglas no van a funcionar. Y entonces después decimos que es que Dios no me escucha, y es que Dios no me quiere, y es que Dios me hace pasar por sufrimientos. Y eso es como si le estuviéramos diciendo que nosotros somos más inteligentes o más sabios que Él se equivocó. Cuando pedimos algo a Dios y Él no nos lo da, entonces nos molestamos con Dios. ¿Pero por qué? Si yo le dije, Señor, que esta era la mujer de mi vida, ¿y por qué? ¿Por qué me va a decir que no? O este era el hombre de mi vida, o este era el trabajo que yo quería, o este era aquello que yo necesitaba, ¿y por qué no me lo dio? Eso es una forma altanera de cuestionar a Dios y de decirle que yo la tenía más clara que Él, que yo era la que sabía lo que debía hacerse o lo que debía darme. Y eso es algo muy desagradable para Dios, porque eso es estar en contra de Él. Si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, ¿por qué me voy a poner a discutir con Dios cuando alguna cosa no sale? Si no sale, bueno, gloria a Dios porque me está guardando de algo. Por eso nosotros cuando pedimos algo, debemos tener la suficiente paz y tranquilidad y no darlo por hecho de que ya lo voy a tener y lo voy a recibir en el momento que yo quiero, sino que yo lo dejo en la voluntad de Dios, porque Él es el que conoce verdaderamente si me conviene o no. ¿Cuánta gente hubiese podido salvar su vida? ¿O cuánta gente hubiese podido salvar muchos proyectos si hubiese aceptado la voluntad de Dios? Porque ¿qué hace una persona cuando no le funciona o no le resulta como lo que le pidió a Dios? Entonces termina haciéndolo a la manera de ellos. Y después, incluso hasta la muerte. ¿Cuánta gente por ir a trabajar a una empresa que no le convenía y que Dios le mostró, le cerró las puertas y le hizo ver muchas cosas, mas sin embargo mete la cabeza y hace lo que no debe hacer y se va a trabajar y termina muerta? ¿Cuánta gente que no quiere a Colombia? Porque una persona que no quiere trabajar en Colombia es porque no la quiere irse a otros países. ¿Y cuánta gente conozco yo que venden todo lo que tienen
que abandonan sus trabajos. Yo conozco una pareja que tenía un muy buen empleo, una muy buena fuente de ingreso, y botaron el trabajo y vendieron todo lo que tenía y se fueron. ¿Sabe cuánto duraron por allá en Europa? 1 mes, y casi no pueden venirse en el medio de la pandemia. Perdieron absolutamente todo. Eso dando el ejemplo de una, pero eso hay muchos ejemplos. ¿Para qué llevarle la contraria a Dios si Dios es el que verdaderamente sabe lo que yo necesito y lo que yo debo hacer? Entonces no le llevemos la contraria a Dios, porque eso no es en contra de Dios. Sentimos que lo estamos haciendo en contra, pero realmente es en contra de nosotros mismos. Porque recordemos que Dios es la fuente de la sabiduría. Y si Dios tiene establecida mi vida aquí, o tiene establecido cosas buenas, ¿yo para qué le voy a cambiar los planes a Dios? Cuando dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, yo debo estar preparada para lo que Dios tenga establecido. Pero no me debo poner a adelantar, a dar pasos en falsos en cosas que yo ya sé que no van a funcionar. Por ejemplo, si una persona está casada, ¿para qué se va a poner a mirar otra? Si Dios tiene establecido que Él no va a aprobar el divorcio porque sí. Entonces, ¿para qué se va a poner a por si acaso Dios quiere que yo me enrede la vida con otra persona? No. Si ya tengo un ministerio, si ya estoy llamado para servirle al Señor en el lugar donde Dios me haya puesto, ay no, es que no me gustan los pastores, es que no me gustan los líderes, es que no me gusta el lugar. No, Señor, y entonces por eso se pone a inventarse cosas para irse, para hacer otra cosa. Pues entonces está llevándole la contraria a Dios, y eso va a traer conflicto bastante grande, incluso mucho dolor y tragedia. Entonces vamos a ser serios, vamos a dejar que lo que Dios dice sí es sí, y vamos a buscar en la aprobación de Dios. No voy a planear y hacer cosas locas para que después quiera yo obligar a que me apruebe lo que Él sabe que está mal hecho. Ahora, a veces la gente cree que las puertas que se abren son de Dios. No todas las puertas que se abren son de Dios, sino que mi deseo, mi concupiscencia, la concupiscencia del deseo de hacer las cosas a mi manera, me van a llevar a abrir puertas que no son, pero no son de parte de Dios. Entonces, las puertas abiertas no significa que son puertas abiertas de Dios, sino del enemigo, que las abre porque como ya conoce mi mala intención, que no tengo sabiduría, que soy una persona insensata, entonces me lleva a la destrucción para después la persona se moleste con Dios. Entonces vamos a ser muy cuidadosos y muy responsables, porque para eso está la palabra. La palabra está establecida, cosas que ya son concretas que debemos hacer. Entonces no estemos todavía preguntando cosas básicas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios. Recuerde que Dios te ve.